Hola, bienvenido a este video sobre dinámica. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Así que comencemos. La dinámica es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, considerando sus causas. Y las causas que provocan el movimiento no son otra cosa más que las fuerzas. Así que las leyes de Newton pues constituyen la teoría básica que fundamenta a la dinámica. Bien, vamos a comenzar repasando la primera ley de Newton, a la cual también se le llama ley de la inercia. Esta establece que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. La propiedad de inercia la vemos en el famoso truco del mantel, en el cual se puede quitar el mantel, mientras que los cubiertos permanecen sobre la mesa. Esto es debido a esta primera ley de Newton, donde los cubiertos tienden a mantenerse en reposo en la posición que tienen originalmente mientras el mantel se mueve. También esta primera ley nos indica que cuando hay ausencia de fuerzas externas, como por ejemplo no hay fricción, un cuerpo en movimiento siempre se va a mover en línea recta y va a permanecer a velocidad constante. Ahora continuamos con la segunda ley de Newton, a la cual también se le llama ley de la masa inercial. Esta establece que la aceleración que un cuerpo experimenta es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre él y además es inversamente proporcional a su masa. La dirección que lleva la aceleración y la dirección de la fuerza resultante también son iguales. Bien, esta segunda ley de Newton tiene una fórmula que observamos aquí. Fuerza es igual a masa multiplicada por la aceleración, pero habrá problemas en donde será necesario realizar despejes. Por ejemplo, si despejamos la aceleración, la masa que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, a la aceleración la podemos calcular dividiendo la fuerza entre la masa. Si ahora necesitamos la masa de la fórmula original, de la primera, podemos despejar m y entonces aceleración que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo y nos queda que la masa es igual a la fuerza dividida entre la aceleración. Bien, entonces, si la fuerza la aplicamos en esta dirección, en forma horizontal hacia la derecha, la aceleración va a tener la misma dirección. Pero, cuidado, recuerda que la aceleración depende tanto de la fuerza como de la masa, pero la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. ¿Eso qué significa? Que si la fuerza que aplicamos al cuerpo es grande, la aceleración también será grande. Si la fuerza que aplicamos es pequeña, la aceleración será pequeña. Pero en relación con la masa es inversamente proporcional. Es decir, si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Si la masa disminuye, entonces la aceleración aumenta. Ahora vamos a ver la diferencia que existe entre la masa y el peso. Podemos decir que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Esta se mide en kilogramos y además permanece constante en cualquier lugar en el universo. Es decir, como ejemplo, si un hombre aquí en la Tierra tiene una masa de 80 kilogramos y este hombre se va hacia la Luna, en la Luna su masa sigue siendo la misma, sigue siendo 80 kilogramos. Así que la masa no se ve afectada por la aceleración de la gravedad del lugar en el cual se encuentre. Sin embargo, en el caso del peso, este sí se ve modificado por la aceleración de la gravedad. Podemos decir que el peso es la fuerza de atracción que un cuerpo ejerce sobre otro. Así, si este hombre cuando está en la Tierra, con su masa de 80 kilogramos, experimenta una aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, entonces el peso se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad,
Así que será 80 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y tendremos un peso de 784.8 newtons. Ahora, si calculamos el peso de este hombre en la Luna, pues la aceleración de la gravedad en la Luna es diferente, es menor de la que encontramos en la Tierra. La aceleración de la gravedad en la Luna es de 1.67 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, el peso de este hombre, W, será igual a masa por aceleración de la gravedad, es decir, 80 kilogramos por 1.67 metros sobre segundos al cuadrado, y esto nos da un peso de 133.6 newtons. Entonces, el peso es una fuerza, depende de la aceleración de la gravedad del lugar en el cual nos ubiquemos. Así que un hombre en la Tierra tiene un peso mayor a ese mismo hombre si se encuentra en la Luna, porque la aceleración de la gravedad en la Luna es menor. Ahora, la tercera ley de Newton, a la cual también se le conoce como ley de la acción y la reacción, establece que a toda acción de una fuerza corresponde una fuerza de reacción con la misma magnitud que la primera, pero de sentido contrario. Entonces vamos a ilustrar este principio con un resorte que se encuentra anclado a una pared. Si sobre este resorte aplicamos una fuerza hacia la derecha, esta fuerza le vamos a llamar fuerza de acción de 50 newtons. Cuando soltemos el resorte se va a regresar, es decir, se moverá en sentido hacia la izquierda, debido a la aparición de una fuerza que se llama fuerza de reacción. Esta fuerza de reacción lleva sentido contrario a la primera, en consecuencia va a ser negativa, pero tiene la misma magnitud, es decir, si la fuerza de acción es de 50 newtons, la fuerza de reacción también es de 50 newtons, pero en sentido contrario. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de resolución de problemas usando las leyes de Newton. Comencemos con el ejemplo número 1. Se empuja una carretilla de 12 kilogramos al aplicarle una fuerza de 120 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de la carretilla? Bien, los datos que se están proporcionando son la masa, que es de 12 kilogramos, corresponde a la masa de la carretilla, y la fuerza que se le está aplicando, que es una fuerza de 120 newtons. Para calcular la aceleración vamos a utilizar la fórmula despejada de la segunda ley de Newton, en donde aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa. Así que vamos a sustituir los datos. La fuerza es de 120 newtons, la dividimos entre la masa de la carretilla, que es de 12 kilogramos, y entonces 120 entre 12 da como resultado 10. La aceleración que experimenta la carretilla es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora continuamos con el ejemplo número 2. Un ciclista de 75 kilogramos de masa se desplaza con su bicicleta de 15 kilogramos y le imprime una aceleración de 8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que le imprimen sus piernas? Bien, en este caso tenemos dos cuerpos. Estamos hablando del ciclista, más aparte la masa de la bicicleta. Entonces necesitamos calcular una masa total. Si sabemos que la masa del ciclista es de 75 kilogramos y que la masa de la bicicleta es de 15 kilogramos, entonces la masa total sería la suma de estas dos. 75 más 15 tendremos 90 kilogramos. Conocemos también la aceleración que se imprime a este sistema. Es una aceleración de 8 metros sobre segundos al cuadrado. Nos piden calcular la fuerza que le imprimen las piernas del ciclista a este movimiento. Vamos a usar la fórmula de la segunda ley de Newton, digamos que en su forma original. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces únicamente realizamos la sustitución. La masa, que se refiere a la masa de todo el sistema, es de 90 kilogramos. Eso lo multiplicamos por la aceleración, que es de 8 metros sobre segundos al cuadrado, y 90 por 8 da 720 newtons.
Entonces, esta es la fuerza que las piernas del ciclista le imprimen a todo este sistema. Ahora, ejemplo número 3. Un auto de 1800 kilogramos se desplaza a 40 metros sobre segundo y se detiene en 4 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza necesaria para detenerlo? Bien, los datos que tenemos son la masa del auto, que es de 1800 kilogramos, y tenemos también la velocidad que lleva este auto, que en un principio es una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Ahora, si el auto se detiene completamente, esto implica que su velocidad final es de 0. Y también conocemos el tiempo que tarda en detenerse, que es de 4 segundos. Y se pide calcular la fuerza. Sí vamos a utilizar la segunda ley de Newton para poder calcular la magnitud de la fuerza, pero para ello necesitamos conocer tanto la masa como la aceleración. Ya conocemos la masa, pero no conocemos la aceleración. Sin embargo, podemos calcularla usando una de las fórmulas que se vieron en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esta es la fórmula para calcular la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Bien, sabemos que la velocidad final es 0 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 40 metros sobre segundo. Dividimos entre el tiempo, que es de 4 segundos, y 0 menos 40, pues es menos 40. Menos 40 entre 4 da menos 10. Menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración nos da con signo negativo debido a que la velocidad de este auto está disminuyendo. Ahora, ya que conocemos el valor de la aceleración, ya podemos calcular la fuerza que se requiere para detener a este auto. La fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. La masa es de 1800 kilogramos por la aceleración que calculamos, que es de menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Más o menos es menos, y 1800 por 10 da 18.000 newtons. Entonces, esta es la magnitud de la fuerza que se requiere para detener al auto, y lleva signo negativo porque es una fuerza que se opone al movimiento. Ahora continuamos con el ejemplo número 4. Sobre un cuerpo se aplican las fuerzas mostradas. ¿Cuál es la aceleración que experimenta el cuerpo? Considere la aceleración de la gravedad como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, sobre este cuerpo observamos que se están aplicando dos fuerzas. Una fuerza vertical dirigida hacia arriba, que es de 360 newtons, y una fuerza horizontal dirigida hacia la derecha, que es de 80 newtons. Y sabemos que la masa de este cuerpo es de 30 kilogramos. Bien, para poder calcular la magnitud de la aceleración, necesitamos conocer la fuerza resultante. Sin embargo, aunque en el dibujo solo nos proporcionan dos fuerzas, es necesario considerar que existe una tercera fuerza que se debe al peso de este objeto, y esa fuerza siempre va dirigida verticalmente hacia abajo. Así que primero vamos a calcular el peso de este objeto, y para ello vamos a multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Conocemos la masa del cuerpo, que es de 30 kilogramos, y el problema indica que consideremos a la aceleración de la gravedad como 10. Así que 30 por 10 da 300 newtons. Entonces tenemos en total 3 fuerzas que están actuando sobre este objeto. Bien, ahora vamos a calcular la fuerza resultante. Para ello vamos a realizar una suma de fuerzas en X y también una suma de fuerzas en Y. En cuanto a las fuerzas en X o fuerzas horizontales, realmente solo tenemos una, que es la que observamos aquí. Entonces la suma de fuerzas en X es de 80 newtons. La suma de fuerzas en Y hay dos. Esta fuerza que va dirigida verticalmente hacia arriba, con una magnitud de 360 newtons,
y el peso del cuerpo que va dirigido verticalmente hacia abajo, que es de 300 newtons negativos. Recuerda que si va dirigido hacia abajo, el signo de la fuerza es negativo. Entonces, aquí vamos a restar 360 menos 300, obtenemos 60 newtons. Ahora, usando el teorema de Pitágoras, podemos calcular la magnitud de la fuerza resultante, en donde ésta será igual a la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en x al cuadrado más la suma de fuerzas en y al cuadrado. La suma de fuerzas en x es de 80 newtons, lo elevamos al cuadrado, más la suma de fuerzas en y, que es de 60 newtons al cuadrado. 80 al cuadrado, podemos hacer esto. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Si hay un 0, al elevarlos al cuadrado, los ceros se duplican. Hacemos lo mismo con el 60. 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Hay un 0, al elevarlo al cuadrado, ahora tendremos dos ceros. Y 6.400 más 3.600 da 10.000 newtons cuadrados. Y finalmente la raíz cuadrada de 10.000 newtons cuadrados da 100 newtons. Esta es la fuerza resultante que actúa sobre el objeto. Ahora ya tenemos todos los datos necesarios para poder calcular la aceleración que experimenta el cuerpo. Sabemos que la masa es de 30 kilogramos y que la magnitud de la fuerza resultante es de 100 newtons. Entonces, la fórmula nos dice que la aceleración es igual a la fuerza resultante entre la masa. Sustituimos la fuerza resultante de 100 newtons y dividimos entre la masa, que es de 30 kilogramos. 100 entre 30 da como resultado 3.33 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración que experimenta el cuerpo al aplicársele las tres fuerzas que observamos aquí. Bien, no olvides suscribirte a mi canal y regalarme un like para este video. Así que nos vemos en el próximo.